tenemos esta opción de acá, que esta opción, voy a ocultar esto y voy a volver a las cerezas. Entonces voy a volver a la capa de las cerezas. Y tenemos esta herramienta de acá, que es sobreexponer, pero si le damos clic, doble clic o digamos clic derecho para Windows, o digamos si tienes el MacBook o pues como el MacBook como tal, puedes hacerle dos dedos, o sea en el trackpad, o si tienes mouse en el PC y en Mac con clic derecho. Y te va a desplegar estas opciones que también, como te digo, a medida que vayamos explorando más herramientas te voy a ir enseñando cositas y para que vayas anotando. Entonces eso también pasa en las herramientas que tienen esta opción en la parte de abajo. Si ven, como una especie de flechita. Digamos, en mover también tenemos dos opciones. En recortar tenemos varias opciones. Solamente que la idea de este curso es simplificarte los pasos, ¿cierto? Simplificarte los pasos y que con las herramientas que nosotros utilizamos actualmente en la agencia puedes hacer los posts más rápidos y que puedas hacer diseños brutales con lo que te voy a enseñar. Herramienta de sobreexponer. ¿Para qué nos sirve esa herramienta? Que tengo que seleccionar otra vez el fondo. ¿Para qué nos sirve esa herramienta? Para iluminar elementos, igual como lo pueden ver acá. Aclara áreas de la imagen. Entonces, digamos, esta cereza de acá, mira cómo se aclara. Mira, y si yo lo hago varias veces, mira cómo se aclara. Pero si le damos clic derecho, también está la parte de subexponer, que es ponerlo más oscuro. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Y me gusta porque aquí te voy trayendo como las herramientas y cómo las puedes aplicar en los diferentes contenidos que nosotros vamos a ver durante el curso. Eso lo puedes aplicar por si te vas a tomar una foto, vas a hacer un post para un live y bueno, de pronto la foto está muy oscura, ¿cierto? La foto está muy oscura, me veo de pronto no como tan iluminado, pues con esta herramienta puedo tomar la foto e iluminarme. Entonces ahí ya la pieza, no tengo que hacerle mucho, como trabajo es una herramienta fácil, puedo iluminar la fotografía y hacer que me vea mejor en mi post o en mi historia para los live. Entonces es una herramienta que puedes ir aplicando como tal. También, sigamos, tema de textos. Aquí sí vamos a crear una capa nueva que va a ser textos. Mira ya todas las capas que vamos teniendo. Ahorita te voy diciendo también cómo podemos organizar esas capas para que no se vean, como que no se vea muy abrumado y que tú digas como, wow, Pipe, ya tengo como 100 capas. No, no. Ahorita te enseño cómo organizarlas. Pero sí es muy importante que tengas en cuenta que para cada herramienta vamos a utilizar una capa, ¿cierto? Entonces, textos. Esta herramienta lo que hace es agregar un texto en Photoshop y aquí podemos entonces como empezar a editar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De Illustrator. En Illustrator también estaba esta opción de subir el tamaño del texto como tal, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ir ya intercalando opciones que les he explicado en Illustrator y cómo las van a traer en Photoshop. Son de la misma marca, Adobe, así que van a tener como similitudes en tema de acciones, en tema, digamos, de esto que acabo de hacer, de escalar el texto y de que se me vea así completo, va a ser igual en Illustrator como en Photoshop. Hay cositas que son parecidas y podemos ir viéndolas a medida que vamos teniendo en el curso. Entonces, el texto como tal, aquí entonces ya tenemos Loren Insup, le damos a aceptar y ya solamente es como poner el texto que nosotros queramos y ya aquí lo podemos ir modificando cuando le damos doble clic en la parte de capas. Entonces, muy importante porque la mayoría de elementos en Photoshop se editan cuando yo le doy pues como doble clic a la capa como tal, ¿cierto? Entonces este es un ejemplo de esto. Vámonos a la parte derecha, en la parte de capa vas a encontrar esto de texto y aquí ya no va a aparecer una imagen, sino que va a aparecer una T de texto. Le vas a dar doble clic y aquí ya vas a poder editar el texto como tú quieras. Entonces aquí ya va a estar pues como Design Box. Y aquí entonces en la parte superior ya me desbloquea como estas opciones del texto. Entonces si quiero que la tipografía sea distinta, entonces quiero una tipografía distinta, primero tengo que seleccionar el texto, muy importante, que no se te olvide como a mí. Entonces selecciona primero el texto y selecciona la tipografía que tú quieras. Entonces no sé, un ejemplo digamos de esta tipografía o de esta tipografía de acá, si la quiero que sea más bold o ya dependiendo digamos de
como las opciones que tiene la tipografía que hayas elegido y el tema del tamaño. Entonces quiero que sea de 24 puntos, quiero que sea de este tamaño, igual lo puedes ir también distorsionando a medida de que vayas diseñando, ¿cierto? Es como que este texto lo puedo hacer más grande, pues yo lo adapto a la medida donde yo quiera. Y también puedo cambiar el tema del color aquí en esta misma barra superior, el tema del color del texto. Entonces, no sé, Design Box es morado, entonces vamos a poner morado. Listo. Una vez lo hayamos tenido, entonces ya nuestro texto se va a ver así con la tipografía que nosotros escogimos y con el color que nosotros escogimos. Una herramienta también fácil que te va a ayudar como Pipe, yo quiero mover esta herramienta, pues mover este elemento, pero también quiero volverlo un poco más grande. ¿Cómo hago? Uno, lo puedes hacer por medio de doble clic y aumento los puntos de la letra, ¿cierto? Tema de los puntos de la letra, que se vea más grande o más pequeño. U otro, también aquí va a haber un comando rápido o una tecla rápida que la puedes anotar y es comando T, ¿cierto? O Command D para Mac y Control T para Windows. Entonces vamos a seleccionar esto, le damos Command T y ya nos habilita como si fuera como la parte de edición, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Como en Illustrator, donde puedo alargar, donde puedo achatar, donde puedo pues como hacer esa distorsión. Ya entonces nos va a dar la posibilidad de tener pues como el elemento así, lo vamos a poder mover e incluso lo vamos a poder como poner en el tamaño que nosotros queramos. Y él automáticamente ya lo va a poner como en los puntos que nosotros pues como que hayamos predeterminado. Entonces este texto es un título, entonces tiene que ir muy grande, o este texto es más pequeño porque es un subtítulo. Listo. Sigamos con estas herramientas. Y la siguiente herramienta es la herramienta de rectángulo, que bueno, la misma herramienta que encontramos en Illustrator, y es crear formas geométricas. Entonces lo que podemos hacer es como crear el rectángulo, pero si le damos doble clic o clic derecho, podemos ver como el tema de elipse, el triángulo, el polígono, las líneas también, que tanto utilizamos. Entonces por acá lo mismo, vamos a crear otra capa que se llama rectángulo. Y vamos a seleccionar esta parte de acá. Y vamos a crear nuestro rectángulo, que se va a hacer del color que está predeterminado en la parte izquierda, ¿cierto? Recuerden. E incluso yo puedo ir cambiando esos colores a medida como de, no sé, tengo dos colores principales en mi marca, entonces utilizo este color de principal y va a ser el morado. Y en la parte de atrás, que tiene el color también de fondo de relleno, le voy a dar doble clic y voy a modificarlo y va a ser rojo. Entonces, cuando el color esté de primero, el morado esté primero, si hago cualquier elemento, raya o con el pincel, va a ser morado. Y ya cuando entonces switcheo el color y ya el color, digamos, el que yo quiero está en la parte de encima, digamos en este caso el rojo, ya yo creo elementos y aparece ese color. Y listo, así de fácil. Pero recuerden, todo esto queda en una capa de rectángulo. Digamos, aquí se formó otra. Vamos entonces a darle aquí de mover y mira que entonces aquí ya empezamos a tener varias capas. Eso ya empieza a ver como un proyecto profesional, ¿cierto? Es como lleno de capas, porque así va al finalizar el curso, digamos cuando tengas tus archivos en Photoshop va a estar lleno de capas, pero yo te voy a dar los tips para que eso se vea organizado y para que puedas como trabajar organizadamente en esos proyectos y que después cuando quieras volverlos a editar no sea un dolor de cabeza. Listo, seguimos. Te voy a explicar entonces, Pipe, listo, ya empiezo a tener un número de capas considerables. ¿Qué puedo hacer? Pues podemos agruparlas. Photoshop nos da la posibilidad de agrupar esas capas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una carpeta que se llama Post. Esto es una carpeta completa. Y si lo despliego, me aparece todo lo que está dentro de esta mesa de trabajo. Pero yo también quiero hacer otro Post. O sea, quiero hacer otro Post, pero no quiero hacerlo en otra mesa de trabajo, sino que esa es la misma mesa de trabajo. ¿Para qué voy a crear otra mesa de trabajo para que sea más como complicado? Solamente quiero modificar el diseño y crear más cosas ahí, en ese mismo tamaño. Pues lo que puedo hacer es que, entonces, despliego acá y en esta opción le doy crear capa. Y ya me va a crear una capa encima de esa carpeta como tal. Entonces ya todo lo que yo cree encima de esa capa va a estar por encima, valga la redundancia, de ese Post. Por ejemplo, entonces, voy a irme a la herramienta de pluma y voy a empezar a dibujar.
Y miren, ya entonces empieza a dibujar por encima de esa capa, ¿cierto? De la capa de pose. Entonces tengo el pose abajo, que es el diseño principal que hice al principio, pero entonces voy a ir diseñando otras cosas y otros proyectos en esta misma mesa de trabajo. Pero bueno, no quiero que ese proyecto se vea porque obviamente ya está listo, ya está diseñado, no quiero nada más, lo oculto y empiezo a trabajar de nuevo. Entonces igual, vuelvo a crear una capa que diga fondo. Quiero que este fondo sea en un degradado, entonces lo pongo en degradado, pero bueno, o sea, la capa 1 está por encima de la capa fondo, o sea, ya me toca entonces crear una capa después, o cómo hago, nada, es súper fácil en Photoshop, lo único que tienes que hacer es seleccionar la capa y mira, arrastrarla a donde tú quieras posicionarla, ¿cierto? Entonces, en este caso, abajo de la capa 1, que le vamos a llamar también como rayas, por así decirlo, ¿cierto? Y aquí ya está encima. Entonces, así de fácil es como tener, como hacer realizar varios proyectos o varios posts que no son carruseles, sino que son como varios posts diferentes, pero en el mismo formato. Y ahí optimizamos el tema del tiempo y el recurso. ¿Por qué? Porque en vez de realizar y de crear muchos archivos o muchos proyectos de Photoshop, en uno solo puedes hacer todo tu feed del mes, ¿cierto? Entonces aquí esto lo vamos a agrupar, entonces aquí le vamos a dar doble clic y le vamos a dar post 1. Pipe, ¿cómo hago para agrupar entonces? Para agrupar solamente tengo que seleccionar todas las capas. ¿Y cómo selecciono cada una? Puedes hacerlo con Shift. Eso aplica para PC y aplica para Mac. Entonces apretamos Shift, le doy en la capa que quiero agrupar y me voy a este icono de aquí que es carpeta. Y listo, ya está la carpeta de grupo 1. Ese es el tema de, digamos, Pose 2, ¿cierto? Entonces está Pose 2 y listo, ahí está. Tengo entonces la capa número 1, que es esta, la del diseño, el primero que hice, y también entonces tengo la otra carpeta que es como Pose 2. Y aquí puedes empezar a hacer muchas carpetas con tu feed del mes. Entonces el archivo de Photoshop ya se puede llamar como feed del mes de diciembre o de noviembre, ¿cierto? Y aquí ya cuando lo abras, en la parte de capas vas a ver varias carpetas donde van a estar post para el lunes, post para el 3 de septiembre, el 3 de noviembre, bueno, dependiendo como del mes que tú quieras. Esto es un tip que puedes ir teniendo como en agilidad para que no tengas muchos archivos de Photoshop en tu computador, sino que tengas uno, digamos, con todos los proyectos del mes, porque serían el mismo tamaño, el mismo formato para una misma intención que es realizar posts en Instagram.